Cábala significa tradición propiamente, ¿eh? Es lo que es un recibo. La palabra hebrea que se traduciría al castellano sería el recibo, recibir alguna cosa, ¿eh? Bueno, vas a comprar, te dan conforme has pagado, te dan un recibo. Esta es la palabra que todavía se utiliza de cábala y que es tradición y que hoy en día está muy de moda porque en Estados Unidos se hizo un centro de estudios cabalístico en Nueva York, donde importantes figuras del espectáculo y así, pues se han dedicado a estudiar la cábala, dicen ellos. Tipo Madonna, tipo Paulina Rubio, Campbell y yo qué sé. Van a la iglesia cabalística, es una cosa absolutamente... Perdonadme, pero no es de recibo, en la palabra correcta, en el sentido etimológico propio de la palabra. La cábala es la tradición oculta del judaísmo. La cábala es la parte fundamental y más secreta de la tradición hebrea y que está perfectamente resumida en esta imagen que se puede ver. Los hebreos escriben de derecha a izquierda, y aquí, como se puede leer claramente, pone Aarón, el hermano de Moisés. Y la imagen es extraordinaria porque Moisés, en la parte izquierda, recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí, ¿vale? Esto es el origen de la cábala, porque es una revelación. Dios habla con Moisés y le transmite una enseñanza. Luego Moisés lo va a transmitir al Señor que está un poco abajo, al lado, que es justamente Aarón, el sacerdote. Aarón lo va a transmitir al Sanedrín, que son los personajes que están en el centro de la imagen. Y de esta manera se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Dicen los rabinos cabalistas que Moisés, como seguramente recuerdan, estuvo 40 días en el monte Sinaí. En un día, Moisés y el santo bendito sea, prefiero llamarlo así, una expresión hebrea, que Dios, porque es complejo la palabra Dios en este contexto, y por lo tanto utilizaré la palabra que dicen los judíos o los cabalistas, que es el santo bendito sea. En un día escribieron toda la Torá. Vale. La Torá es lo que recibe Moisés en el Sinaí, que la Septuagésima, la traducción al griego, tradujo por la ley. Bueno, en griego, y luego en la Vulgata continúa esta traducción, la ley. De hecho, nosotros lo llamamos el Deuteronomio. No. Pentateuco, los 5 libros, Pentateuco o el Deuteronomio, ¿vale? La primera parte del Antiguo Testamento, la fundamental. Los 5 libros Pentateuco, otra vez en griego: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. ¿De acuerdo? Esto es lo que recibió Moisés y lo escribieron en un día, iban rápido. Y luego estuvieron 39 días hablando. Y esto no se escribió, ¿comprenden? Esto se transmitió directamente de boca del santo bendito sea a la oreja de Moisés, y Moisés lo transmitió a la oreja de Aarón. Por lo tanto, siempre que se habla de la Torá, en términos cabalísticos, hemos de entender 2 Torás: la Torá escrita y la Torá oral. ¿Comprenden? Por esto se puede decir que es secreta.
Y todo lo que no sea transmisión en este sentido, pues tiene un escasísimo interés, ¿eh? Como este centro cabalístico de Nueva York, que le he hablado, de Philip Baird, o como todo el jolgorio ocultista que utilizan la cábala y el tarot en el siglo XIX y que realmente es más que nada penoso, ¿eh? Y que de alguna manera, gracias a los eruditos de mitad del siglo pasado, se reordenó esta historia y sobre todo con el personaje que es Gerson Scholem, se hizo una historia de la cábala y él es un historiador de la cábala, no un cabalista, ¿eh? Esta distinción es fundamental porque podemos hablar de historia de la cábala, pero no de... Si alguien dice que es cabalista, no hace falta preguntarle mucho más para saber que no es cabalista, ¿eh? Estoy parafraseando a René Guénon, que decía, si alguien dice que es sufí o alguien dice que es Rosacruz, no hace falta preguntar mucho más para saber que no lo es, ¿eh? Porque si lo eres, no lo dices, ¿de acuerdo? Bien, entonces la cábala nos va a permitir entrar en formas de pensamiento distintas, la historia de la cábala, ¿eh? Porque si yo fuera un cabalista no estaría hablando en público, ¿eh? Obviamente, sino dar algunas reflexiones sobre la historia de la cábala. Pero hay otra cosa más importante que el hecho de transmitir o no transmitir, y es que la cábala habla, como la Torá, hablan del mundo por venir, hablan de la realidad otra, no de este mundo. En hebreo hablan del mundo Olam Hazé, es este mundo, Olam Hazé. Y Olam Abba, es el mundo que vendrá, por venir. Los textos sagrados hablan del Olam Abba, no hablan del Olam Hazé. Es que es ridículo, porque si hablan del Olam Hazé, es un texto de hace 6.000 años o una tontería así de cantidad de siglos, ¿no? Entonces la filosofía perenne, el Olam Abba, aquí está el intrínculis, aquí está el punto que tenemos de desarrollar durante todo el curso. Y lo voy a desarrollar en relación al pensamiento también cristiano, porque la cábala, que es la lectura correcta del texto, de la letra de la Torá, necesariamente es mesiánica, porque solamente en la época del Mesías se va a leer correctamente la Torá. ¿Entienden esto? Bueno, yo tampoco lo entiendo, pero lo cogen. Solamente en la época que esté el Mesías, la Torá se comprende perfectamente. Es la idea básica del cristianismo, porque Jesús dijo, yo sé leer correctamente la Torá. Lo vamos a ver poco a poco. Primero hemos de entender una cosa muy importante. Con la escritura hebrea, ¿cómo funciona? La escritura hebrea, las escrituras semíticas en general, funcionan de una manera muy distinta a las escrituras indoeuropeas. ¿De acuerdo? Cuando digo indoeuropeas me refiero desde la India a Europa, como dicen. Lógico. Pero aquí hay todas las lenguas escandinavas, el griego, el latín, el persa, etcétera, etcétera. Esto sí que me voy a detener un momento en la diferencia entre lo que son la manera de pensar de un indoeuropeo, que de hecho es la nuestra, porque hablamos latín, un latín un poco provinciano, pero al fin y al cabo latín. Por lo tanto, hablamos una lengua de origen indoeuropeo, y es una manera de funcionar mentalmente muy distinta al pensamiento semítico. Hebreos, básicamente hoy podríamos hablar del árabe y el hebreo. En el latín, o en el griego, o en el sánscrito,
en estas lenguas indoeuropeas son lenguas muy poéticas, en el sentido que son lenguas muy creativas, con prefijos y sufijos de las palabras vamos creando y variando muchas interpretaciones. Del concepto versus podemos hablar del converso, del diverso, del divertido o del invertido y etcétera, poniendo prefijos y sufijos a las palabras y dobles sufijos, y esto va generando un universo de poiesis, de creación muy interesante, muy rico, muy. En cambio, en las lenguas semíticas esto no se les puede ocurrir. No está en su estructura de pensamiento generar nuevas palabras como hacemos en castellano o en catalán bueno, en euskera no, porque seguramente no está claro si es indoeuropeo o no, pero bueno, en las lenguas de origen indoeuropeo. Donde, claro, esto significa, tiene unas connotaciones de maneras de pensar muy potentes, porque en el judaísmo, en el islam, la palabra es invariable, la palabra es fija, es aquello, no hay poiesis, no hay creación del poeta, ¿comprenden? Lo que dicen es lo que dice y punto, es la ley. Por esto, las culturas semíticas son monoteístas y tienen un texto revelado. En las culturas indoeuropeas no hay un texto revelado. Cada poeta explica la mitología como le parece bien, porque es creador. Pero esto, al pueblo judío, sería una barbaridad. Cambiar una sola letra de la Torá es un pecado. Porque la palabra tiene un valor por sí misma. No es una forma de creación. La creación está en la interpretación, etc., en otros momentos. ¿Ven la idea? Esto es muy importante que tengamos conciencia. Entonces, antes he dicho, no quiero decir Dios en el sentido de que Dios es una palabra latina o indoeuropea, Deus, porque está en todo, que no se utiliza, no significa lo mismo en el judaísmo. Y aquí nos hacemos un lío con estas palabras que no significan y las trasladamos, las continuamos. Aquí está todo una de las grandes complejidades. Entonces, punto fundamental es esta idea, en tradición griega, es decir, San Pablo, como filósofo, ¿vale?, es politeísta, hay muchos dioses, es normal, cada uno, la palabra y los dioses son ligados, no hay un solo texto revelado. Entonces, hay otra característica más técnica, que es que en hebreo no se escriben las vocales, solamente se escriben las consonantes. Esto es un gran tema de la historia de la escritura que un día os propongo que estudiéis porque realmente vale la pena. Por ejemplo, los sánscritos son un alfabeto silábico. Nosotros tenemos un alfabeto con vocales y consonantes, nos es muy fácil trabajar, es muy operativo. Pero el hebreo es lo que, como veis aquí, no tiene vocales, no ponen las vocales, solamente escriben las consonantes. Es impronunciable. Aunque los polacos y los nórdicos se empeñen en hacer palabras, en escribir solamente consonantes, sabéis que ponen 5 consonantes seguidas, al final, para hablar necesitamos vocales. Esto está claro, ¿sí? Pero las vocales en la Torá están implícitas en la tradición oral. ¿Comprenden la diferencia? El texto solamente son las consonantes. Para conocer lo que significa, necesitamos vocalizarlas. La gran transmisión de Moisés, del Santo Bendito sea a Moisés, es
vocalizar el texto. ¿Comprenden un poco la idea? El texto sin vocales, como está escrito en la Torá, es impronunciable, es un cuerpo muerto. Necesita el espíritu, que son las vocales, que le van a animar y le van a dar vida. Y esto solamente se sabe por la transmisión oral de lo que el Santo Bendito sea le dijo a Moisés en el monte Sinaí. Y no lo escribieron, solamente escribieron las consonantes. Y todavía en Israel, cuando vemos palabras escritas, solamente está escrito las consonantes, nunca las vocales. Porque es que no existen. A veces en la diáspora sí que se pusieron puntos, porque se podía perder mucho la idea primera original, se pusieron unos puntitos para vocalizar, pero no es el alfabeto, ¿vale? La cábala, y aquí vemos al rabino que está copiando la ley, tranquilamente, ha de copiarla una vez a la vida, la ley, la Torá, toda entera. Si se equivoca solamente una letra, aunque sea la última, no puede coger el típex. Bueno, el típex ya no sabéis ni qué es, ¿no? Bueno, no puede borrar, tiene que empezar de nuevo, ¿vale? Así empieza la Torá, ¿vale? Esta es la imagen casi impúdica, pero bueno, la voy a poner. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Fijaros que aquí no hay vocales, Fijaros que este texto tan absolutamente extraordinario, que es en el principio creó Dios el cielo y la tierra era tohu babohu, el caos y vacío, y el Espíritu de Dios, vais siguiendo, supongo, ¿no? Y el Ruach Elohim planeaba, el Espíritu de Dios planeaba sobre las aguas, etc. Esto, incluso dicen que antes de Esra, del profeta Esra, que es quien escribió el texto que conocemos, las palabras no estaban ni separadas, es decir, eran un código de consonantes una detrás de otra, que se podían pronunciar de distinta forma. El gran cabalista de Girona, que tenéis que ir si no lo conocéis, a ver el barrio antiguo, el Cal de Girona, dice, no dice en el principio, dice, en la cabeza de Dios estaba escrito. Varía porque pone otras consonantes, ¿entendéis? Y el texto es distinto. Y cada autor, cada cabalista, que ha recibido la tradición oral, puede leerlo como quiera o como sea. Y puede dividir las palabras de otra manera. Entonces tenemos un código abierto. Y esto es lo que da fuerza. Es decir, así como en las tradiciones indoeuropeas es muy vivo la poiesis, la creación, el artista, la belleza tiene un valor espiritual, en las tradiciones semíticas esto no ocurre así. Pero en cambio es muy fuerte la relación esoterismo-exoterismo, ¿vale? Hay un exoterismo, que es el texto tal cual, pero luego hay un esoterismo, que es la interpretación, que sabes hacer porque te la han transmitido oralmente. De hecho, de esto se ha hecho un jolgorio universal de cabalistas que no saben nada. Pues te digo, si alguien dice que sabe cábala, decirle que muchas gracias y ponéis esto sí la mano en la cartera por si acaso, con disimulo y bueno, y le saludáis, mucho gusto, etc. ¿De acuerdo? Bereshit bara Elohim. Y como digo, en la diáspora, cuando se destruyó el templo de Jerusalén, pues los fariseos básicamente pusieron unos puntitos para que no se perdiera completamente la pronunciación. Pero si sabes un poco, los sefardíes y los eskenazis lo pronuncian prácticamente todo distinto. Uno dice Bereshit, otro Barashit, o bueno, lo que quieras. En fin. Esta es la idea que da pie al cristianismo. Esta es la idea que Pablo recoge y dice: la letra mata y el espíritu vivifica. ¿Os acordáis de esta frase?
Esta frase tiene que estar aquí, grabada. La letra mata y el espíritu vivifica. ¿Por qué vivifica el espíritu? Porque son las vocales. Es lo que da vida a esta letra muerta. La letra sola no se puede pronunciar. No tiene sentido. Las consonantes solas. ¿Sí? Necesitan el aliento, la pronunciación. La Torá, esto que Bereshit bara Elohim, está hablando del Mesías, está hablando del mundo por venir. No está hablando de cómo se ha creado el Big Bang o las plantas, está hablando de otra cosa. El Olam Abba, el mundo por venir. Y nosotros, por lo menos hablo por mí, no sé por ustedes, ¿qué nos pasa? Que lo entendemos todo como si hablara del Olam Abba. Y entonces, Asé, de este mundo, no del otro mundo. Y dice, y Abraham salió, bueno, y te importa un bledo, ¿qué me importa a mí que Abraham saliera de su país? Pero si lo entiendes en el sentido cabalístico, en relación al Olam, en el mundo por venir, el Olam Abba, cuando Abraham sale, es una palabra que suma 100. Y aquí los cabalistas explican unas cosas maravillosas que nos incumben directamente, que no son una cosa de hace muchos siglos. El mundo por venir. Esto es lo que explica el Sefer HaZohar en un momento, es el gran libro de la Cábala, escrito en Castilla, no se sabe muy bien cuándo, finales del siglo XIII, pero no está muy claro. Tampoco si es en León, en Guadalajara, no queda claro. Está escrito en arameo, un arameo muy literal para hacer creer que es un texto de la época del Segundo Templo. Bueno, esto es un gran libro de aquellos infinitos con añadido, etcétera, el Zohar. Muy difícil de leer porque no se encuentra y es muy largo y es realmente difícil, ¿no? Y se atribuye a Rabí Simeón Bar Yochai, que es un personaje que mantuvo después de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. ¿Estamos situados en esto? ¿Sabéis de qué estoy hablando? Sobre el año primeros de la era cristiana, Palestina era una parte del Imperio Romano. Y hicieron una secesión soberanista, ¿os digo así? Un desafío soberanista y se hicieron independientes de Roma, ¿vale? Y luego los romanos vinieron y aniquilaron todo el culto judío y sacaron a todos los judíos y se repartieron, es lo que se conoce como la diáspora, porque fueron por todo el Mediterráneo, toda la cuenca del Mediterráneo y a otros sitios. Pero hay judíos en todas las partes del mundo. En este momento clave de la historia del judaísmo, la diáspora, la destrucción del segundo templo, es cuando hay este personaje, Rabbi Simeón Bar Yochai, que recoge la tradición cabalística y la guarda y será el referente mítico más que real de toda la tradición. Y dice una cosa tan simple como esta, que es una obviedad, pero a veces hace falta recordarlo. ¡Ay del hombre que pretende que la Torá no vino más que para contar simples narraciones, palabras ordinarias! Si así fuese, podríamos actualmente componer una Torá sobre temas vulgares e incluso más excelente. Esto es claro, está claro, tendría un poeta mejor. La Torá contiene en cada una de sus palabras, cosas elevadas, secretos supremos. Puesto que la Torá descendió a este mundo, si no se hubiese, lo compara con los ángeles, pero me he saltado porque si no fuera muy largo. Como la Torá desciende de este mundo, el sentido etimológico de la palabra Torá, descender, lo que baja del cielo.
Si no se hubiera revestido de vestidos, de narraciones y temas vulgares, el mundo no hubiera podido soportarlo. Así pues, esta narración en la Torá es su vestido. Aquel que piensa que este vestido es la Torá real y no hay otra cosa en ella, no tendrá parte en el mundo por venir, en el Olam Abba. ¿Comprenden? Si piensas que solamente es un texto que explica lo que le pasó a Abraham, pues muy bien, tú mismo, ¿eh? No tendrás parte en el mundo por venir. Por eso dijo David, y luego lo repito en los evangelios: abre mis ojos y miraré las maravillas de la Torá. Abre los ojos, porque tenemos ojos, dice luego otra parte de los salmos y el evangelio, tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no oímos, ¿eh? No vemos. Por esto hemos de hacer cursos de pensamiento simbólico para aprender un poco a ver, ¿eh? Para abrir los ojos y contemplar las maravillas del oculto, ¿eh? Que no tiene nada que ver con el ocultismo, o poco. La Torá tiene un cuerpo que son los mandamientos, llamado el cuerpo de la Torá. Este cuerpo se reviste del ropaje que son las narraciones de este mundo. Los necios que están en este mundo no consideran más que el vestido, que es el relato de la Torá, y no conocen nada más. No meditan sobre lo que hay debajo de este vestido. Aquellos que conocen más no consideran el vestido, sino el cuerpo que está dentro de él. Luego están los sabios. Fijaros esta frase. Los sabios, servidores del Rey Supremo, el Mesías. Esto lo digo yo. Los que están en la montaña del Sinaí. Eso es absolutamente extraordinario. Los que están en la montaña del Sinaí, como si pudieran estar junto con Moisés, y es que realmente estaban junto con Moisés, ¿comprenden? Realmente tienen la misma enseñanza. Los que están en la montaña del Sinaí y que contemplan el alma que está en la Torá, es la raíz de todo, la Torá verdadera. En el futuro podrán contemplar el alma del alma que está en la Torá. Ay de los impíos que dicen que la Torá no es más que un relato y que no ven más que el vestido. ¿De acuerdo? Comprenden un poco la idea, ¿eh? El gran secreto es el esoterismo, entendido como lo que no está escrito, pero que es necesario para comprender. Cuando Jesús viene y dice: yo no voy a cambiar ni una tilde de la Torá, de la ley. Yo lo que hago es realizarla. Yo le doy sentido. Yo la hago viva. Este es el libro que se considera básico para estudiar la Cábala, es el Sefer Yetzirah, ¿eh? Lo tiene escrito en hebreo y en latín, el libro de la formación, aunque a veces se traduce por el libro de la creación, pero concretamente Yetzirah es formación, ¿eh? El libro de la formación es un libro muy extraño que nadie comprende, pero que ha sido el motivo de los grandes comentarios de todos los cabalistas que han utilizado este libro extrañísimo, una cosa que no saben ni ficharlo exactamente. Parece en el último Talmud, es decir, siglos V, VI, se habla del Sefer Yetzirah, por lo tanto debe ser de aquella época como mínimo, pero están muy perdidos los historiadores de la Cábala sobre este libro, que es un libro muy mágico, muy poco exegético, es decir, es un libro muy extraño en la tradición hebraica, porque la tradición hebraica normalmente son exégesis, ¿eh? Y es un libro que va hablando de las letras, de los valores de correspondencia simbólicos de cada una de las letras del alfabeto hebreo, ¿eh? Y empieza diciendo una frase magnífica que es: en el nombre de varios atributos divinos, se crearon los 32 senderos de la sabiduría, ¿eh? Los 32 senderos de la sabiduría. Y estos 32 entonces explica cuáles son. Son las 10 sefirot, ¿eh? Que ahora os cuento un poco qué son, y las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿eh? Y la palabra que utiliza es surcar en la oscuridad, ¿no? Como si en la oscuridad estos senderos se abrieran camino, ¿eh? Y se crearan. Luego, son las, como os digo, y 32 es un número muy interesante,
en gimatría que os contaré qué es, porque es el número que suma la palabra corazón, lep, suma 32. Y la primera letra de la Torá, que es la Bet, hemos visto antes la B, y la última, que es Israel, también son la Lamet y la Bet, 32. Es decir, la Torá es el corazón. Esto es magnífico. Esto no se puede saber si no te lo cuentan. Y quien se lo invente, a la hoguera. ¿Qué son las sefirot? Me cuesta mucho explicarlo porque veremos luego alguna imagen que igual lo explica mejor. Aquí no están los nombres de estas divinidades. Arriba Ejie, Ia, Eloá. En el centro, lo que me importa quizá más, en la imagen central está Yod-He Vav-He, el tetagrama, el que hablaremos más adelante. Y abajo de todo a Adonai. Adonai, que es el Señor. Y luego otros nombres de la divinidad. No hay un solo nombre. Por esto decir Dios, hablando de judaísmo, no tiene sentido, ¿no? Bien. Entonces mucha gente que empieza a estudiar la Kabbalah me dice, ¿y la Sefirat Dalet? Que no está aquí, es una secreta que estaría en la parte central, de la parte de arriba. Y la gente no sabe nada de nada y buscan lo más secreto y que no está ni escrito. Tenemos esta manía de preguntar por lo más difícil cuando lo obvio no lo reconocemos. En fin, cuando se hablen también de la Sefirot Dat, conocimiento, pues no le hagáis mucho caso. Y ya está. ¿Qué pasa con el pensamiento del Sefer Yetzirah, que luego será el pensamiento de la Kabbalah? El pensamiento del Sefer Yetzirah es una combinación de letras, como veis en la parte superior. Empieza por la Aleph, arriba a derecha, Aleph Bet, Aleph Gimel, Aleph, ¿sí? Dalet, Aleph G, etc. Todas las letras, luego la Bet, se van combinando una con otra todas las letras del alfabeto hebreo. Por medio de estas letras y de estas combinaciones secretas de las letras de la Torá, se puede crear el famoso golem. Es como se creaba el famoso golem. Y he cogido esta cita de Marius Schneider, que dice que las verdaderas sustancias de los fenómenos son los ritmos sonoros y que el espacio y los objetos visibles en él tienen poca importancia en la identificación de la naturaleza verdadera de los fenómenos. Los objetos en el espacio tan solo son recipientes. Esta es la idea. Las letras, las consonantes, son recipientes de las vocales, del sonido, de lo que pronuncia, sin duda por significación, pero de orden secundario, invadidos por unos u otros ritmos que animan según el lugar y el tiempo, estas formas de partir el padre, etc. Animar por la palabra. Es exactamente el sentido de esta imagen. Cuando Elohim Dios, Elohim Adonai, esto es muy difícil traducirlo, da vida al cuerpo que ha hecho con el barro. Le insufla. ¿Comprendéis un poco la idea? Antes hemos visto un texto sin vocales. Este texto sin vocales es como el cuerpo de Adán hecho de barro. Este cuerpo, necesita recibir el influjo de las letras, de las vocales, perdón, el espíritu, el ruaj Elohim. Y entonces es un ser viviente. Entonces se anima, se endereza. Sin esta energía, sin esta fuerza, el cuerpo está muerto. El cuerpo y el espíritu han de unirse. Es que si no, no hay creación. En este momento se produce la creación. Bien, entonces entendemos un poco el sentido de las letras hebreas, de las consonantes, porque las vocales no existen, repito, no existen. No las escriben. Se dan cuenta un poco de la dimensión de... Así como el sánscrito escribe
es un alfabeto muy amplio porque es silábico, escribe cada sílaba, ¿eh? Es decir, cada consonante con varias vocales. Los idiomas semíticos no escriben las vocales, las saben. Es la base de la exegesis cabalística. Y cada una de las 22 letras son auténticos jeroglíficos. Siempre empezamos por la derecha y vamos hacia la izquierda. Bueno, aquí vamos hacia abajo, Aleph, Bet, Gimel. Cada letra tiene un valor numérico, esto es muy importante. Los hebreos, como antes el latín y otros idiomas, utilizaban las letras también como números, ¿vale? Ningún problema. Y cuando los cabalistas leen estas palabras y estas letras, pues es apasionante porque te explican unas cosas maravillosas. Por ejemplo, el Aleph, la primera, dicen que es un hombre con una mano hacia arriba y otra hacia abajo, una señal al cielo y otra a la tierra. La Bet es la puerta, la casa. Y cuando dicen que la Torá empieza por la Bet, que es esta letra de aquí, dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué empieza por la Bet y no por la Aleph? Y entonces dicen porque veis este pequeño línea que continúa hacia la derecha de la letra, es lo que junta la Bet, el 2, con la Aleph, con lo todavía no creado. Esto hoy en día en las culturas indoeuropeas, al ser tan poco ideográficas para entendernos, se ha perdido un poco el sentido del valor de la letra que la poesía visual recuperó en cierta parte, ¿no? Cada letra tiene un número y el Sefer Yetzirah, como veis en la imagen de la derecha, pues explica que hay 3 letras madres, que son la Aleph arriba del triángulo, la Mem al lado derecho y la Shin en el lado izquierdo, ¿vale? Estas son las 3 letras madres. Unas al principio, otras en el medio del alfabeto y otras al final del alfabeto. ¿Vale? Una representa la Aleph, el aire. Esto ya lo dice el Sefer Yetzirah. La Mem representa el agua, porque Maim es agua, y la Shin representa el fuego. Ya tenemos los 3 elementos más la tierra que está implícita en todas. ¿Vale? Estas son las 3 letras fundamentales del alfabeto. Luego hay el segundo círculo, que son las 7 letras dobles, que se van a corresponder, bueno, que tienen, es decir, gramaticalmente tienen un valor de pronunciación distinto según cómo se escriba, que son los 7 planetas. Y luego hay las 12 letras simples, que son las que están en el círculo final, que son los 12 planetas. Los 12 órganos del cuerpo. Entonces el Sefer Yetzirah es un opúsculo muy cortito, es un libro que se ha publicado mucho, no se entiende nada, pero que los grandes cabalistas siempre han utilizado para hablar y enseñar sus teorías. Bien, si nos fijamos bien en esto, y a partir de aquí las letras tienen este sentido de correspondencias, a partir del Sefer Yetzirah. Con el año, con el mes del año, con el órgano del cuerpo, con el elemento, etcétera, etcétera. Y el Sefer Yetzirah lo va diciendo. Esto significa esto, esto significa lo otro, etcétera. Entonces vamos a lo divertido, cuando dicen hacer cábalas. Lo que es la cábala histórica. Esto es estrictamente cábala histórica. Por esto he titulado la conferencia, la ponencia, llamarlo como queráis, como los 2 sentidos de la cábala. Uno sería el primero que os he contado, más universal, más genérico. Otro es la cábala histórica concreta, que son unas técnicas de exégesis muy determinadas, que son las que vamos a estudiar aquí en esta imagen, ¿no? Pero repito, estas técnicas aparecen en la zona de Provenza y luego bajan a Cataluña, sobre el siglo X, XI, XII, y en Cataluña, en Barcelona, se pelean entre cabalistas y talmudistas, y finalmente la cábala marcha a Castilla y allí va a tener el gran resurgimiento, el gran momento de la cábala, el Zohar, el libro del esplendor.
Fijaros, pero cómo actúan. Y me gusta mucho esta imagen porque nos da un poco sentido del pensamiento simbólico. La manera de pensar cabalística, histórica, es una forma que rompe los esquemas lógicos. Nuestro sistema de pensamiento de deducción indoeuropeo, si se me permite, no entiende de qué va esto. Porque el valor de la palabra no tiene el mismo sentido. La palabra en latín, en castellano, en griego, en hindú, es una palabra creativa, es poética. Incluso se puede inventar el poeta en un momento determinado una palabra, ¿no? en su propio discurso. Como os decía, en el pensamiento hebreo esto jamás. Es que cada palabra son 3 letras, y no hay variaciones. Bueno, luego hay influencias griegas y tal, pero son 3 letras que se combinan y ya está, y tienen un valor. Y por esto también entendemos un poco lo que es el sentido de la iconoclastia semítica. No quieren hacer representaciones, lo que les importa es la pronunciación de la palabra, el texto, no las representaciones. Esto es muy indoeuropeo, ¿comprenden? Fíjense en la primera técnica, que es la más... esto es cuando dicen, este hombre está haciendo cábalas, porque se pierde, que es la gematría. Y es sumar el número el valor de cada palabra. Por ejemplo, sot, que significa secreto, pues las letras suman 70. Y ain, que significa vino, de otra manera también suman 70 las letras, utilizando el parámetro que hemos visto aquí, ¿vale? La ilá, noche, también suma 30. Adoní, el Señor, también suma 30. 70, perdón. 70. Son distintas palabras que no tienen ninguna relación entre ellas, pero que tienen el mismo valor numérico. El cabalista lo que va a hacer, hablando de la cábala histórica del medioevo, ¿qué va a hacer? Pues combinar. Y donde pone secreto, el leer vino, y se queda tan tranquilo. Él lo puede hacer. Y donde pone noche, puede leer Señor, o mi Señor, ¿comprenden? Porque el valor numérico es el mismo. Y puede hacer este juego cabalístico infinito. Si esto no te lo han transmitido de boca a oreja, es un jolgorio impresentable. Es impresentable. Las cábalas que se hacen normalmente, si no tiene una tradición que la vale, es una locura. Pero si tiene una tradición que la vale, es una maravilla. Porque yo puedo decir, como decimos, la noche y el secreto del Señor. Porque noche, secreto y Señor es la misma, el valor numérico. ¿Entiendes? Y además es que es verdad, está en medio de la noche y el secreto de mi Señor. Y además cuando entra el vino, sale el secreto. Y que es de noche. Y a partir de aquí, fijaros que es un sistema de pensamiento completamente alógico, no ilógico, sino alógico. No pensamos así. En nuestro pensamiento latino, no pensamos así. Por esto es tan difícil leer Cábala, porque traducirlo del hebreo es que es patético. Porque ¿cómo van a traducir estas relaciones de palabras, que son relaciones entre las letras? Es imposible traducirlo. Es un drama. Y entonces, claro, lo que hizo este señor de la Kabbalah Center de Nueva York era hacer Cábala para los que no saben hebreo y no son judíos. Escuche, si quiere hacer Cábala, estudie el hebreo. Secreto, vino, noche, Señor. No significan, pueden ser lo mismo, pueden ser lo mismo porque tienen el valor numérico. Yo os aconsejaría que recordaran el famoso cuento de El Aleph del gran Jorge Luis Borges. El famoso cuento de que va bajando el Carlos argentino, creo que se llama, y descubre un Aleph al fondo del sótano de la casa de Beatriz y toda la historia borgiana fabulosa.
es el cuento que da nombre al libro que se llama el Aleph, y que aunque fuera el Aleph, Scholem dijo, bueno, si has puesto el Aleph ya está bien, y quedó con esto. Pero si leen todo el cuento, aparte de precioso, es profundamente cabalístico, porque el Aleph que encuentra Jorge Luis Borges es un jeroglífico. Allí está todo. Cuando encuentra el Aleph bajando los 19 peldaños, que también es un número simbólico, y llega a verlo, entonces ve todo el infinito, el absoluto, y lo explica con uno de los fragmentos más bonitos de la literatura castellana contemporánea. Luego hay la témura, que es la permutación de las letras, ¿vale? Nada más, yo puedo leer una cosa, amor, y puedo leer Roma, ¿vale? Esto en latín. Pero claro, en latín no tiene sentido, pierde la fuerza. En hebreo, Noé, Noah y Hannah, se cambia el orden y tenemos otra palabra nueva. Y finalmente el notaricón, que sería como un acróstico. He puesto el ejemplo más famoso, que sería las partes del Antiguo Testamento, la T, la Tav de la Torá, la Nun de los profetas, como se dicen los profetas en hebreo, y la Het de los libros sapienciales. Uniendo todas las tres letras tengo el Tenaj, que es como se conoce el Antiguo Testamento en hebreo. Y luego hay el sistema sefirótico, que es un proceso de interrelación de números, de esferas, de sefirots, significa número, letra, libro, sefer, que es libro, es la misma raíz, y aquí un cristiano, pues Kircher, ha hecho esta imagen, ¿no? Ein Sof es arriba, lo que no tiene nombre, lo sin límite, Ein sin Sof, sin límite, sin medida. Antes de la creación es el Aleph propiamente, y a partir de este Aleph hay todo el esquema de las Sefirot. Y luego, si se fijan en los canales que unen las distintas Sefirot, por ejemplo, aquí pone Aleph, aquí pone B, aquí pone Dalet, ¿vale? Hay 22 canales que unen las 10, el esquema denario básico, importante y definitivo que explica la Cábala. Esto es lo más esperpéntico de la Cábala contemporánea de estas señoras que les gustan tanto, de la Paris Hilton y la Madonna. En la entrada del centro hay un árbol cabalístico, ¿no? Un árbol sefirático. Esto es secreto, si no es secreto, íntimo. Esto es muy profundo, y lo ponen allá como la imagen de la Cábala o relación con los 1000 planetas, y hacen un jolgorio de sincronismo barato que realmente es muy penoso, muy penoso. Me pone muy triste y os lo tengo que transmitir, porque no caigáis en la tentación. Bien, entonces aquí hay la corona, la primera de las sefirot, y aquí se termina con el reino. Y es el reino coronado, ¿vale? ¿Comprenden? Es el hombre primordial, es el ser, es la imagen del otro mundo, del Olam Haba, no la imagen del Olam Hazé, la imagen del Olam Haba. Y aquí está en el centro Tiferet, la central, donde hay el nombre de Yod He Vav He, que luego hablaremos, y el lado del rigor, Isaac, el lado de la misericordia, Abraham, la misericordia, y el lado de la justicia, Jacob en el centro, Israel. Como digo, hay los 22 canales, y los cabalistas, los auténticos cabalistas, no los payasos, cuando estudian la Torá, cuando estudian el texto, van hablando en cada una de las frases, en cada una de las palabras, la relacionan con una de las sefirot o con un vínculo entre esta sefirot y otra sefirot, y van leyendo la Torá en relación a estas imágenes, ¿no? A esta imagen arquetípica, básica, fundamental, el denario, las sefirot. También lo pone como un templo, como el templo de Israel,
ahí de Jerusalén, las aras de la entrada, el candelabro, el pan de las proposiciones, el santo y el santo santorum. Vamos ascendiendo hasta llegar al Ein Sof, a lo que no tiene nombre, a lo que no se puede pronunciar, a la nada. Aquí no hay palabra, porque si no hay emanación del Ein Sof, si no hay emanación, no hay creación. Y si no hay creación, no hay posibilidad de conocer esta creación. Esto será el tema de la mística, evidentemente. ¿Comprenden? Pero esto ya es otra clase. Esta es muy interesante, me gusta mucho esta imagen, aparte de que se pone en muchos libros. Lo ven aquí, es la traducción de José Chicatilla, o Chicatilla. Todas estas imágenes grabadas que pongo son del siglo XVI, cuando se publican el Zohar, el Bahir, el Sefer Yetzirah, los grandes libros de la Cábala, en 1500. El Zohar creo que era 1520 y este es del 1516. Me gusta mucho porque este sabio señala que hay un secreto que está a la sombra de este árbol de las sefirot. Y esto, porque ya estamos cansados, me atrevo a deciros, a poner esta imagen, me atrevo a poneros esta imagen, que estamos un poco cansados, a raíz de una cita del personaje para mí más importante de la historia de Europa. Bueno, un poco exagerado soy, pero me gusta mucho. Uno de los personajes importantes, que es Giovanni Pico de la Mirandola, cuando recogió el legado de los cabalistas expulsados de España por los reyes, que, bueno, no voy a hablar de este tema, recoge todo este legado y le da un contexto cristiano fundamental. Y dice Pico de la Mirandola, fijaros, de todo esto que estamos hablando, no hay ninguna ciencia que tanto certifique la divinidad de Cristo como la magia y la cábala. Es decir, la divinidad de Cristo la certifica todo esto que estamos hablando, que no se entiende nada. Es un personaje que es lo que va a dar una potencia al esoterismo occidental, es esta raíz cabalística, sin duda. Y entonces, aquí tenemos el nombre sagrado del judaísmo. Este nombre solamente se pronunciaba una vez al año, cuando existía el templo en Jerusalén, el día del Yom Kippur, el gran perdón, el día del perdón, que cae más o menos en el equinoccio de otoño, más o menos, porque sabéis que el calendario judío es solar y lunar. Y entonces entraba una vez al año el sumo sacerdote en el Santo Santorum y allí pronunciaba el nombre, este nombre. Desde la destrucción del templo por los romanos, cuando en el siglo I, pues este nombre no se puede pronunciar, son unas consonantes que no se saben pronunciar. Los judíos dicen Hashem, el nombre, o Adonai, el Señor, o lo deletrean, Yod-He, Vav-He, de varias maneras. Los cristianos, unos dicen Jehová, otros dicen Yahvé, ¿entendéis? Pero ninguno lo sabe pronunciar, porque no tenemos el lugar, no tienen el lugar donde se pronuncia correctamente el nombre. Este nombre se ha perdido. Este nombre se ha perdido y hasta que no se vuelva a construir el templo, no se va a reconstruir la pronunciación viva del nombre sagrado del judaísmo. El judaísmo se basa no en la idea de Dios como lo puede entender un indoeuropeo como Júpiter, sino en la idea de Dios en el hombre, del Dios que tiene nombre, del Dios que es la palabra, por excelencia. Fíjense por gematría al lado, es apasionante. Si leemos Adán, a la derecha, suman 40, ¿vale? Las letras, y si desglosamos Yod, G, Vav, G, de arriba abajo, también tenemos 40. Bueno, sí, perdón, 45, ¿vale? ¿Comprenden?
¿Qué nos dice esto? Que el nombre, el gran nombre del judaísmo, Jehová, es que no lo voy a pronunciar más porque me encuentro patético. El nombre, le digo como el nombre propio. Claro, si entendemos la magia legal, no la hechicería, la magia del nombre propio de la divinidad, esto significa que es la personificación. Es decir, quien tiene un nombre tiene la realidad que nombra el nombre. ¿Comprenden? Conocer el nombre de estas 4 letras es conocer el misterio de Dios. Y conocer el misterio de Dios por gematría es conocer el misterio del hombre. ¿Quién dice que el judaísmo solamente es trascendente? Es que son un poco patéticos. Si está hablando de lo más inmanente que es el propio, bueno, en fin, no insisto más. Estas 4 letras, los griegos le llaman el tetragramatón, las 4 letras, ¿vale? El nombre de las 4 letras. Yod, He, Baf, He. El nombre sagrado. Abajo le vemos con la imagen estas 4 letras coronadas y con unas emanaciones impresionantes. Bien, y ahora ya paso un poco a la idea del cristianismo. ¿Por qué? Fijaros cómo empieza el Evangelio de Lucas. Al comenzar su ministerio, Jesús tenía como 30 años. Él era, según se creía, hijo de José. Y el primer nombre de la lista que está a la izquierda pone José. José era hijo de Elí, que es el segundo nombre, hijo de Natán, hijo de Leví, hijo de Melquí. Y esta lista de nombres, que es la genealogía crística. Esta genealogía es la genealogía mesiánica. No lo tengan ninguna duda. Que no está claro, pero que están hablando de la doble naturaleza del ser humano. La crística y la bestial. Las bestias, que tenemos 2 naturalezas, el hombre. Bueno, hasta ahora ya no sé, porque la cosa está un poco complicada. Y fíjense, cuando la Torá dice, y creó y formó al hombre del polvo de la tierra, utiliza 2 yods. Bueno, una letra 2 veces. Cuando dice, y formó a los animales, una sola yod. Porque el hombre tiene 2 yods. La de este mundo y la del mundo por venir. El Olam Haba y el Olam Hazé. Cuando los evangelios explican la genealogía de Jesucristo, no pueden sino explicar la genealogía de lo sagrado de Jesucristo, de su divinidad. Esto es de su idea mesiánica. Hoy en día no se habla mucho de este tema porque no gustan ni a los judíos ni a los cristianos. A los judíos porque se complica mucho el tema con el Mesías y la destrucción del templo y el cristianismo, y se hacen un poco de lío y no quieren. Y los cristianos porque, aunque la palabra cristiano es la traducción griega de Mesías, es decir, los cristianos son mesiánicos porque lo dicen su propio nombre. ¿Me entienden? Es decir, Mesías es la palabra judía, hebrea, que en griego es Cristo, y en latín es ungido, ¿vale? El ungido, el Cristo, el Mesías. Es la misma significación entre los 3 idiomas. Esta genealogía es del Olam Haba, no del Olam Hazé. Y lo pongo al lado de uno de los momentos post-mirandolianos, para entendernos, del post-pico de la Mirándola, que Agustín Steuco escribió un libro que se llama De Perennis Philosophia Liber Dies, los 10 libros de la perenne filosofía, donde acoge todo el pensamiento del Renacimiento cristiano y lo relaciona con el paganismo, con otras tradiciones, y dice, todo esto es una tradición, la misma tradición, la filosofía perenne, la tradición. ¿Comprenden? Si lo comprenden me lo explican, porque
Esto se puede intuir, se puede recordar, pero comprender es complejo, ¿vale? Pero sí que la filosofía perenne es la genealogía mesiánica, ¿eh? Esta es la gran idea del Renacimiento. Bueno, pues os dejo con esta imagen del pico de la Mirándola, por la letra sin que está en medio del nombre de Jesús, que no significa cabalísticamente que entonces reposó tan perfectamente el mundo. Reconstruyen el nombre de Jesús como el nombre que ha unido las dos partes del tetagrama, y crean este corazón invertido con la punta hacia arriba que explica el misterio de Jesús,